Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy tenemos una invitada de lujo, Magdalena Acosta Urquidi. Usted a lo mejor seguramente la conoce porque, ¿qué cree? Ella es la defensora de usted como audiencia, tanto de TV UNAM como de Radio UNAM. Queremos platicar con ella qué quejas han llegado, por ejemplo, a esta televisora universitaria, qué inquietudes hay de la audiencia. Y además, también, ya decíamos, de lo que está ocurriendo en esta estación hermana, que es Radio UNAM. Y como cada semana, antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Radio Altiplano, emisora que forma parte del sistema de medios públicos de Tlaxcala, dejó de transmitir sus propios contenidos para dar paso a que la oferta programática de la frecuencia 96.5 sea definida por la empresa El Heraldo Radio. El cambio comenzó el pasado 29 de septiembre, lo que generó un debate sobre la decisión. Por una parte, hay quienes consideran que con esta operación de arrendamiento, el sistema tlaxcalteca tendrá ingresos para mejorar la infraestructura de sus otras estaciones de radio, pero para otros implica ceder parte de los recursos públicos a la iniciativa privada. Al respecto, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano emitió un posicionamiento en el que lamentó la decisión porque no se tomó en cuenta la opinión de las audiencias. El pasado 2 de octubre, Radio UDG de la Universidad de Guadalajara comenzó una nueva etapa al poner en marcha un nuevo transmisor de 100,000 kilowatts de potencia y dejar como respaldo a un viejo transmisor de 36,000 watts de potencia. Esto convierte a la radiodifusora universitaria ubicada en Guadalajara como una de las radios públicas de mayor potencia en México, lo que le permitirá tener mayor calidad de alcance de sus transmisiones en la zona metropolitana de la capital de Jalisco y municipios aledaños. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que contra las agresiones y asesinatos de periodistas se debe seguir combatiendo la delincuencia. En su conferencia mañanera del 29 de septiembre, aseguró que en su gobierno no hay impunidad y que en la mayoría de los casos de comunicadores asesinados hay detenidos. Un día después, se presentó un nuevo caso de agresión a una periodista, en este caso a Estrella Pedrosa, quien fue víctima de agresión y abuso de fuerza por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, cuando documentaba la custodia a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de la entidad, tras una queja ciudadana. La periodista Estrella Pedrosa fue amenazada y amedrentada por los oficiales, quienes portaban armas largas. Gracias a las denuncias fue liberada. Diversas instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de Morelos condenaron los hechos y ya se investigan para deslindar responsabilidades. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchas gracias Magdalena Acosta. Qué gusto tenerte aquí en Media 20.1. Ya desde hace mucho teníamos un enorme deseo de que nos acompañaras. Muchas gracias, Gabriel. Estoy encantada de estar aquí. Efectivamente, cuando me nombraron defensora de audiencias de Radio y TV UNAM, me hicieron una entrevista muy breve, que tenía yo que decir todo en un minuto, exacto. Y creo que lo logré, ¿no? Hasta cierto punto, pero pero qué agradable poder hablar un poquito más largamente sobre la labor de la Defensoría. Así es, y es importante decirle a nuestra audiencia, Magdalena, que tú eres pues una universitaria de tiempo completo. Estuviste ¿cuántos años dando clases aquí enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Pues mira, estuve como 32 años. Un par de años en la ENEP Aragón, ahí es donde empecé a dar clase, y después como 30 años aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Y dando sobre todo televisión, ¿no, sí, maestra? Estuve trabajando en los talleres de televisión y de guión para televisión. También algo de cine, porque mi formación originalmente es como cineasta. ¿También egresada de la UNAM? No, yo soy egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Pero pues, por azares del destino empecé a trabajar en la ENEP Aragón. Me encargaron que coordinara el área audiovisual
y después lo mismo aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Y justo por esta experiencia que tú has tenido como docente, como productora, pues también en algún momento fuiste directora de Canal 22. Fui directora del Canal 22 cuando, bueno, Volpi, Jorge Volpi me invitó a ser subdirectora de programación, pero a él lo mandaron a la Embajada de Italia, que finalmente no se concretó, desgraciadamente. Pero me dejó a mí con Irma Pía González Luna, que fue la directora ese año, y luego Irma Pía se fue a la campaña presidencial, y entonces yo me quedé un año al frente del Canal 22. Estuve un año como subdirectora y un año como directora general. Y fue una experiencia increíble. Pero yo ya tenía una trayectoria de casi 10 años en Canal 11. Sí, así es. En También los encargada 90. de producción, ¿no? De programación, de producción, de relaciones internacionales, de compras, de todo. Entonces sí, ahí sí tuve como que un panorama bastante general de lo que era el canal. Aprendí muchísimo cuando estuve en el Canal 11. Y eso después pues me sirvió también un poco cuando estuve en la Cineteca Nacional como También directora. como directora, claro. Sí, porque también teníamos que adquirir películas y negociar, digamos, derechos para la programación de las muestras y la programación regular de la Cineteca. Entonces fue un aprendizaje muy importante. Y luego ya como directora del Canal Judicial. Sí, eso fue ya al final, digamos, de mi carrera, después de 30 años de docencia y de estos periodos, digamos, de estar al frente de distintas televisoras, pues ya decidí que ya ahora tenía que dedicarme un poquito a mí misma. Y además fue el COVID, la pandemia. Claro, sí. Entonces... Sí. Y a trabajar para las audiencias, ahora en este cargo que tú ejerces desde el año 2021. ¿De qué se quejan las audiencias de TV UNAM? Y qué bueno que tú tienes toda esta visión de cómo funcionan los medios públicos, pues justo para tener siempre respuestas pertinentes, adecuadas para las audiencias. Pero, ¿qué es de lo que más se quejan de TV UNAM y de Radio UNAM? Pues mira, de TV UNAM no se quejan tanto, pero sí han llegado quejas. Por ejemplo, en un momento dado durante el año siguiente a la pandemia, de repente bajaron del aire a TV UNAM de todo lo que era el sistema público de radiodifusión, las transmisiones que se hacían en provincia y también por televisión abierta aquí en la Ciudad de México. Y bueno, fue una medida de emergencia porque tenían que utilizar esos espacios para difundir clases por televisión. Entonces, pues la TV UNAM lo entendió perfectamente, la universidad lo entendió perfectamente, pero sí fue un poco repentino y entonces, claro, cierto segmento del público pues se quedó muy... sin la señal, sin la posibilidad de ver. Sin la señal y no entendían por qué. Algunos escribieron diciendo que pensaban que era problema de sus televisores y mandaron técnicos para que revisaran la antena y una serie de cosas, porque desgraciadamente TV UNAM no tuvo en ese momento la visión como para avisarle claramente a la gente lo que estaba pasando. Eso es algo que nunca debería de pasar en una televisora. Sí. De hecho, uno de los derechos de la audiencia es avisarle a la audiencia cuando va a haber cambios en su programación. Pero no tendría que ser necesario un defensor de la audiencia para que hicieran eso. Pero bueno, eran las circunstancias, todo era muy complicado en esos momentos, y entonces eso es lo que pasó y les tomó pues, quizás unos días empezar a avisarle a la gente lo que había sucedido, ¿no? Que siempre es complicado a través de los medios alternos, ¿no? Exactamente. Porque pues, la gente está acostumbrada, por ejemplo, si la señal la veían en otra entidad, pues tendría que entrar a la página o a las redes sociales para hacerlo. Pero bueno, ese es un tema. Yo misma no supe inmediatamente porque yo vivo en una colonia muy cercana a CEU. Entonces yo recibía la señal perfectamente, directamente
de TV UNAM. Sí, en la no televisión a través abierta, ¿no? de SPR y todo lo demás. Entonces, yo nunca dejé de ver la televisión. Entonces, para mí también fue una sorpresa, y ya cuando supe lo que había pasado, pues rápidamente empecé a avisarle, ¿no? A toda la gente que había cuestionado. Un buen Pero tema. bueno, eso es algo que me hace pensar que muchas veces las televisoras, o sea, los defensores, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que las televisoras sigan protocolos, ¿no? Establezcan protocolos y los sigan sin necesidad de que la gente se tenga que quejar, Claro. ¿no? Automáticamente deberían de tomar ciertas medidas, ¿no? ¿Algún otro tema que tú consideres relevante que ha llegado? En este caso, si quieres, vamos primero con TV UNAM antes de ir al corte, que quisieras destacar. ¿Alguna queja, comentario, propuesta? Pues algunos comentarios respecto a películas o programas que pasan, pero realmente muy pocos. Muy poco. ¿Qué tipo de comentarios? ¿Qué es los horarios? No tanto son los horarios, sino que quizás la calidad de la copia de la película no es muy buena. Eso también se debe a que la televisión abierta es en televisión estándar, no en alta definición. Exacto, no en HD. Aunque TV UNAM transmite en alta definición, pero la retransmisión muchas veces es deficiente. Es cierto. Y también en ciertos sistemas de cable. Ya lo han corregido, pero también cuando uno de repente veía una película y decía, pero qué barbaridad, ¿cómo puedo estar viendo esta película con esta copia tan mala? Y no era la copia ni la transmisión original, sino la retransmisión. Es que degradan, entonces, eso ¿verdad? también se tiene que aclarar. Sí. Y yo sé que TV UNAM está haciendo grandes esfuerzos por mejorar todo eso. Sí. Y poder tener un control directo de su señal en alta definición. Sí, es cierto, y hay que decirle a la audiencia, en ocasiones, por ejemplo, como bien dices, en los sistemas de televisión de cable, de paga, en otras entidades de la República, yo lo he visto, lo he constatado, le bajan la calidad, y entonces una película que a lo mejor es antigua, que ya en su versión, a lo mejor sí original, se ve bien, pues ya cuando le degradan tanto la imagen se ve hasta borrosa, ¿no? Ni siquiera se puede leer. Sí. Entonces es un enorme problema y qué bueno que se aclare. ¿Algún otro hecho que quisieras destacar de la televisión? Pues esas han sido las quejas principales. En el caso de la radio, de Radio UNAM, pues a veces se queja. Si quieres vamos a la segunda parte y platicamos de Radio UNAM, porque sí, sabemos que la radio generalmente genera mucho más inquietudes y participación, pero también es un buen mensaje el hecho de que pues, no lleguen tantas quejas a TV UNAM, pues yo creo que está haciendo bien su labor. Sí. La otra es incentivar, pues siempre la participación, al menos también en este programa hemos procurado que así sea. Bueno, vamos a hacer la pausa, Magdalena, así que por favor no se vaya. La conexión a lo virtual es una de las tendencias más fuertes que sigue hoy la educación. Esta va acompañada del uso de plataformas con procesos de aprendizaje programados, así como de instructivos realizados de manera universal para provocar ciertos procesos. Este escenario educativo conlleva una actualización tecnológica, quizá formal, pero no pedagógica ni filosófica, que, no obstante, las mismas empresas tecnológicas como Google proclaman como proceso inevitable, deseable y positivo de modernización educacional. Esta tecnificación del proceso de aprendizaje es lo que está en juego hoy en día. No es porque la tecnificación en la educación en sí sea negativa, sino porque esa tecnificación avasalla el proceso de pensamiento y aun sin proponérselo distrae de la generación y aplicación de un pensamiento crítico durante el aprendizaje. En esta perspectiva de Google, la educación es un proceso de adiestramiento esencialmente, no de reflexión y creación de nuevos conocimientos, menos aún de crítica y cuestionamiento. Y es la explicación a través del diálogo
de las premisas, elaboraciones y resultados en un proceso educativo, lo que nos da el aprendizaje mayor. Ese aprendizaje no es para atinar las respuestas que pide Google, sino para pensar y dialogar las respuestas que nos ubican en la realidad. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se transmite los jueves a las 9 de la noche y la repetición la puede ver el sábado también a la misma hora. Y el estreno lo hacemos por Facebook y por YouTube. Así que la invitación es, por si se lo perdió o si quiere volver a ver alguno de los programas, pues están disponibles en las redes sociodigitales. Magdalena Acosta, estábamos hablando y vamos a entrar al tema de la radio. Ajá. Ahí, ¿cómo andamos? ¿Qué tantas quejas llegan de los radioescuchas? Pues mira, tampoco llegan demasiadas quejas. Creo que tanto el público de TV UNAM, pero especialmente el de Radio UNAM, que lleva muchos más años transmitiendo. Pues nada más y nada menos que desde 1937, ¿no? Exacto. Es un público realmente muy fiel. Yo tengo la impresión de que una buena parte del público ya tiene sus años y que recuerdan mucho programas ya de hace varias décadas, ¿no? Entonces, eso te da una idea de la fidelidad que tienen hacia la radiodifusora de la UNAM y en general hacia la UNAM y el respeto que le tienen. Yo creo que uno de los grandes, lo que hace tan importante a la UNAM, entre otras cosas, y a Radio UNAM, es la credibilidad que tiene entre los radioescuchas. Entonces, las quejas suelen ser quejas de temas profundos, por ejemplo, de contenidos de ciertos programas, de discrepancia con las opiniones de ciertas personas. Y eso es muy difícil de mediar como defensor, porque, algunos se quejan de una personalidad que participa regularmente en la radiodifusora y otros lo adoran, ¿no? Entonces, pues, sí, genera esas reacciones encontradas, ¿no? Claro, pero ahí nuevamente tienes que trabajar o tratar de trabajar lo más que se pueda con los conductores. Los conductores tienen que tratar de ser imparciales. Sí. O sea, esos espacios no son necesariamente para que ellos den sus opiniones, sino que tienen que, sobre todo en temas controvertidos o en momentos de pronto que son tan álgidos, creo que deben de tratar de procurar lo que se llama, o lo que han dado en llamar en algunas televisoras públicas, imparcialidad de vida, ¿no? O sea, no se puede ser totalmente objetivo, totalmente imparcial, pero se puede tratar de ser lo más imparcial posible, si no en un programa, en una emisión, por lo menos a lo largo de la programación o a través de varios programas de una serie, ¿no? Entonces, no siempre darle voz a la misma gente, sino que tratar de que haya una pluralidad que además refleje la que hay en la UNAM y la libertad de cátedra y de opiniones que hay en la institución y que es uno de sus máximos valores, digamos, ¿no? Entonces, pues en eso tenemos que estar insistiendo un poco para que pues tengan eso siempre muy presente, ¿no? Se han dado casos de pronto de que se les va de las manos a un invitado y claro, no lo pueden interrumpir, no le pueden decir cállese y vamos a pasar a otra cosa, sino que lo que tienen que hacer es tratar de manejar las cosas que dicen, ¿no? Y hubo un incidente muy al principio de mi gestión como defensora, en el 2021, que fue muy desafortunado y en el que yo realmente ya no tuve que intervenir, sino para explicarle a los múltiples radioescuchas que escribieron enojadísimos, porque ya había tomado cartas en el asunto la Rectoría y la Junta de Gobierno, ¿no? Y fue un caso muy lamentable.
De que se expresaron algunas cuestiones muy misóginas. Sí, sí, se interpretaron de esa manera y probablemente lo fueron, pero en realidad se estaba hablando también de un libro, ¿no? Sobre fotografía y violencia contra las mujeres, pero las expresiones de la persona que estaba hablando sobre el libro no fueron las más apropiadas y entonces causaron bastante escosor, ¿no? Entre muchas mujeres. Fue muy mediático. Exacto, fue muy mediático el asunto. Y No fue alguien la inmediato. tomó directamente, perdón que te interrumpa, no necesariamente de la transmisión en vivo, sino de la reproducción del programa, ¿no? Exactamente, exactamente. Fue como un mes después de la Sí, emisión sí. del programa que se causó todo el escándalo. Y bueno, pues ya tuvo sus consecuencias y ni modo. Pero eso abrió los ojos a la necesidad, uno, de que los conductores y los locutores de Radio UNAM y también de TV UNAM estuvieran mucho más conscientes de cómo manejar estas cuestiones como de discurso de odio y discurso contra las mujeres, ¿no? Que lo tuvieran más presente y lo pudieran manejar. Y por el otro lado, de que había que difundir también muy ampliamente el código de ética que tiene la Coordinación de Difusión Cultural, ¿no? Y que abarca obviamente a TV UNAM y a Radio UNAM. Y a Radio UNAM. Ese código de ética se puede consultar, ¿no? Tanto Sí. en Radio UNAM como en TV UNAM, y aquí la invitación es a la audiencia a que lo consulte. Y si considera que hay algo que vulnera ese código de ética, pues presente su queja a la defensora, a Magdalena Acosta, ¿no? Va por ahí. ¿Te has visto la necesidad de emitir alguna recomendación pública, Magdalena? No, las recomendaciones que he emitido han sido a los directivos. De acuerdo. ¿En algún sentido en especial que quisieras destacar a la audiencia? Pues ese fue una recomendación muy importante, que se difundiera entre los conductores, los productores y los locutores el código de ética. También el manual del uso del español, ahorita tiene un nombre muy largo que ahorita no me acuerdo, pero que también elaboró Difusión Cultural hace tiempo y que es un buen manual, porque también había de repente algunos excesos por parte de invitados o de los mismos conductores en querer ser muy correctos con el uso del lenguaje, muy inclusivos, pero sí había gente que se quejaba. Y aquí no estamos hablando con un público que no sepa nada de la lengua. O sea, tenemos aquí a muchos doctores en letras, muchos lingüistas, y algunos pues sí estaban, protestaban, ¿no? Porque se estaba haciendo un uso quizá un poco exagerado, ¿no? De ciertas cosas, en un afán de ser muy inclusivos, ¿no? Pero bueno, hay que irse poco a poco, porque estos cambios en el lenguaje pues no se dan de arriba abajo, sino que se dan más bien al revés, ¿no? Van permeando a la población y después ya van subiendo a otros niveles, ¿no? Sí. Oye, Magdalena, ya para ir cerrando, ¿dónde se puede consultar los informes, lo que tú has realizado? Al igual que muchos de los defensores, las y los defensores, tú publicas también tus actividades. Sí, mis actividades las he publicado y una relación de todas las llamadas que he tenido, las respuestas y todo, sin mencionar nombres, porque hay mucha gente que no quiere. Sí, datos personales se cuidan, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso lo pueden ver en la página de la Defensoría de la UNAM, ¿no? De Radio UNAM y de TV UNAM, que es la misma, nada más que hay un acceso a través de la página de Radio UNAM y otra a través de la página de TV UNAM. Sí, es decir, usted busca TV UNAM y ahí va a encontrar una pestañita que es la Defensoría de las Audiencias, y ahí incluso también es donde se pueden presentar las quejas, ¿no? Propuestas. Sí, directamente al correo, que es defensordeaudiencias@unam.mx. De acuerdo, entonces, pues ahí la invitación, no sé si le quieres hacer una invitación a la audiencia, Magdalena, para que pues participe. Pues sí, con mucho gusto. Cualquier queja o sugerencia que tengan respecto a la programación tanto de Radio UNAM como de TV UNAM, por favor háganmela llegar a defensordeaudiencia@
unam.mx y con mucho gusto les contestaré. Yo suelo contestar directamente a la persona que hace la queja. No simplemente canalizo a la emisora la queja, sino que yo trato de averiguar el sentido de la queja y buscar una respuesta y consensarla con la gente de la emisora para mandarla directamente al quejoso, por decirle así. Exactamente. Y pues bueno, y aprovechar finalmente la experiencia que ha tenido la maestra Magdalena Acosta durante todos estos años. Es una de las personalidades más reconocidas en los medios públicos, así que tiene la audiencia de Radio UNAM y TV UNAM una gran defensora. Aprovéchenla. Les aseguro que todo esto redundará en que hagamos mejor nuestra labor en estos medios universitarios. Maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Un Muchas honor gracias, Gabriel. acompañarte. Se me hizo muy corto el programa. Así es, se pasa muy rápido, maestra. Hay muchas cosas que decir. Exacto, pero pues bueno, ya tendremos una nueva oportunidad. Ajá, muy bien. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.